Bueno, vamos a ver en este video pues una sección ya importante. Para este punto debemos haber ya haber dado de alta nuestro dispositivo, haber creado los datos de nuestra empresa, los departamentos que contiene nuestra empresa, los empleados, ya sea que vayamos manualmente uno por uno creando nuestros empleados, o bien importando los empleados de nuestro reloj checador ya existente con todos los datos que ya tenga, y si hace falta algún dato, como se ve en pantalla, pues rellenarlo, completarlo, ¿sí? Haber creado nuestros horarios, haber creado nuestros turnos y asignarle esos turnos a nuestro personal. Un dato muy importante: cuando nosotros creamos nuestros empleados, ya ven como se observa en la pantalla, hay 4 campos que son indispensables: nombre, apellido, número de empleado y fecha de empleo. Si nosotros decidimos importar esa información de nuestro reloj checador, la fecha de empleo que va a aparecer va a ser la del día que se realiza la importación, ¿sí? Por ejemplo, yo el día de hoy realicé la importación de todos estos 34 personas que aparecen aquí. Y si nos vamos una por una, todos contienen la misma fecha de empleo. ¿Cuál va a ser el detalle de esto? Bueno, vámonos a un caso ya práctico para que empecemos a ver y corregir ciertos errores que podrían presentárselos y que a veces no tenemos idea de cómo solucionar. Vamos primeramente a descargar la información. Para este video yo previamente ya había hecho este proceso. Lo único que hacemos es descargamos la información. ¿Qué información se va a descargar? Bueno, todos los eventos que se hayan suscitado en el periodo. Cuando Carlos haya checado entrada, Carlos haya checado salida, Luis haya checado entrada, Luis haya checado salida. Todos esos chequeos, aunque sean repetidos del mismo día por error, por alguna cuestión, por pruebas, son eventos. Le vamos a llamar evento en general, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos en un día cualquiera, cuando ya queremos checar nuestra nómina, es primeramente venir y dar clic en este primer botón que es descargar. Si se fijan, en esta primera sección hicimos pura configuración. Bueno, esto es una configuración inicial, prácticamente va a ser poco lo que vamos a estar moviendo con frecuencia, a excepción que tengamos rotación de personal. Y en esta segunda sección ya es el día a día, ya es lo que vamos a estar revisando cuando querramos hacer nuestros reportes de nómina, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es descargar. Yo ya lo había hecho previamente, como se los comentaba. Aquí me aparece una ventanita donde dice que se conectó al sistema, empezó a descargar, encontró 25,000 eventos y descargó los 25,000 eventos, ¿sí? Entonces eso es de entrada. Entonces, ¿qué significa esta descarga? Que ya nuestro software ya contiene esa información. Ya podemos dejar de lado el reloj checador. Todo lo que tenga el reloj checador hasta el día de hoy ya lo acabamos de descargar. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Bueno, pues seguramente queremos hacer cálculos y reportes. Yo les sugeriría entrar primeramente a la sección cálculos para empezar a entender nuestra información. Si yo me voy a mi sección de cálculos, de entrada voy a ver que mi sistema me muestra el nombre del negocio y los departamentos. Y al desplegar las opciones aquí, me muestra los empleados que tenemos en los departamentos. Si nosotros vemos muchos empleados que realmente no están trabajando ahí, pues lo ideal es ir a nuestra sección de empleados y darles de baja, eliminar esos empleados, ¿sí? Y también a la par hacer un reloj checador. Entonces, si yo quisiera un reporte, por ejemplo, de los almacenistas, que en este caso son 2, selecciono mi departamento y digo, quiero que me calcules cómo van trabajando desde el día 1 de julio hasta el 15 de julio. Evidentemente no estamos a 15 de julio, estamos a 8 de julio, pero simplemente es para mostrar. Le damos clic en calcular y nos genera este primer reporte. Estos ya son los datos importantes. Y aquí puedo ver algunos datos que saltan, que no nos hacen ver que hay algo que está mal, ¿sí? Si se fijan, el primer empleado de los 2 que tengo seleccionados solo me arroja información del 8 al 15, filas del 8 al 15, pero incluso no nos muestra ni a qué horas checó, ni a qué horas salió, ni nada, no nos muestra información. Pero en cambio de esta segunda persona, Benito Gutiérrez, usuario 5, sí nos muestra del 1 de julio al 15 de julio. Y sí nos dice qué horario tiene asignado. Él dice, ok, el 1 de julio, que si nos fijamos aquí fue un jueves, él dice, ok, los jueves entra en vigor este horario, 9 a 5. ¿A qué horas checó realmente la persona? A las 9 y a las 5:30 checó salida. Ok, él hace un cálculo y dice, la persona trabajó 8 horas con 30 minutos.
¿sí? Ahora, si yo me voy en esta segunda fila, voy a ver algo peculiar. Esa persona checó a las 17:57. Ok, ese día yo sé que la persona realmente llegó tarde porque hizo un cambio de turno. Luego yo omití. Pero si fijan, este día es sábado y el sistema automáticamente reconoce que ese día sábado debe usar el horario de los sábados de 9 a 14 horas, porque eso es lo que habíamos configurado. Y ese día él entró a las 9:10 y salió a las 14:12. Ok. Entonces él dice, ok, trabajó 5 horas con 2 minutos. Hay que tener en cuenta que si nosotros quisiéramos ver, ok, esto es retardo, no es retardo, aquí tenemos unas columnas que vienen por aparte, que si se fijan, conforme yo voy cambiando de fila, van llenándose de información. Y aquí él me habla de ciertos datos. Algunos pueden ser confusos, pero por ejemplo nos puede decir que llegó tarde 10 minutos. No significa que le está contando un retardo como tal, nada más nos está diciendo cuántos minutos llegó tarde basado en su hora de entrada. Ok, llegó 10 minutos tarde ese día. Aquí tenemos otro dato, perdón. Por ejemplo, en este de salida temprana, si fijan, dice 0. ¿Por qué? Porque realmente no salió temprano. Él salió a las 14:12 y su salida a las 14. Entonces, por eso nos marca, ok, 0 minutos que no salió temprano. No tiene falta ese día. Él sí detecta que vino. No es descanso y no es festivo. Por ejemplo, aquí en el domingo, pues no nos da información precisamente por ese detalle. Porque no tiene, está configurado para que lo omita. Ahora, vamos a ver. Vamos a bajar un poquito aquí para que puedan distinguir porque no me había fijado. Si yo sigo buscando, me voy a encontrar, por ejemplo, datos incompletos, que aquí son propios de la persona. Por ejemplo, si del 9 a la fecha no tenemos nada, ¿por qué? Porque no han llegado esas fechas. Simplemente el sistema dice, ok, está en espera de poder llenar esta información. Entonces, esta persona podemos ya ir empezando a ver cómo está trabajando. Pero ¿qué pasa con la persona que primero estábamos analizando? ¿Por qué de esta persona no nos dio información y esta persona sí ha checado? Bueno, esto será precisamente porque tenemos una mala configuración. ¿Dónde está la mala configuración? Entonces, si recuerdan que yo les hablaba de que cuando importamos la información, nosotros le dijimos que empezó a trabajar el 8 de julio. ¿Dónde lo vimos eso? Bueno, me voy a regresar en empleados, Vicente Sánchez. Si se fijan, fecha de empleo, él dice, pues él lo importaste hoy le pongo como fecha de empleo. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Pues ponerle una fecha muy atrasada, ya sea de 1 año o 2 años, dependiendo de aquí, de hace cuánto quieran ponerle a la persona que empezó a trabajar, y guardar. Vamos a ver. Si fijan, quedó como su fecha de empleo. Vamos a ponerla aquí como para que sea más fácil distinguir. 1 de julio del 2020. Guardo esa información. Ahora sí, vamos a ver cómo nos aparece nuestro cálculo. Vuelvo a mi almacén. Vuelvo a revisar del 1 de julio al 15 de julio. Le pido que calcule. Y ahora sí, aparecieron la información que teníamos faltando. ¿Sí? Pero hay un dato raro aquí. Él nos dice, ok, sí, pues sí, Vicente Sánchez sí entró a esta hora, salió a esta hora. Pero si se fijan, no nos muestra el horario que tiene asignado. Bueno, tenemos que ir viendo que nuestra asignación de horarios haya estado realizado de forma correcta. Entonces me voy a empleados, Vicente Sánchez, voy a su calendario. Si se fijan, todo su calendario aparece como día libre, día libre, día libre. Ok, algo tenemos mal. Me voy a ir a turnos. Y aquí en turnos, si yo detecto errores como ese con ciertas personas que no me dice el reporte qué horario debió haber tenido, pues entonces yo lo puedo asignar manualmente. Entonces yo le voy a decir, ok, ¿y esta persona cómo trabaja? Yo sé que esta persona trabaja de 9 a 5, de lunes a viernes, y el sábado de 9 a 2. Entonces lo que voy a hacer es que digo, este horario de oficinas administrativos lo voy a asignar a Vicente Sánchez. Igual. Y entonces me regreso a ver mis empleados, me regreso a Vicente Sánchez, me regreso a calendario, y ahora sí nuestro calendario está completo. Entonces nuevamente me voy a mi cálculo,
Nuevamente selecciono a las personas, nuevamente regreso al rango que quiero analizar y le doy calcular. Y ahora sí, tenemos datos ya precisos sobre cómo esta persona viene trabajando, ¿sí? De esta forma podemos tener un primer reporte. Vamos a ir explorando otros reportes, pero este es un primer reporte que nos va a servir para ir viendo cómo viene trabajando el personal. Este sería nuestro primer acercamiento a los cálculos, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser nuestro segundo paso? Pues poder entrar a reportes de asistencia. Ahorita estamos en cálculos. Es importante. ¿Por qué es importante este cálculo? Porque de repente nos vamos a encontrar con datos incorrectos. Que la persona salió temprano, que la persona salió tarde, pero que si hay alguna razón y queremos modificar, por ejemplo, este dato. Entonces, si yo veo un dato que digo, ok, esta persona pues sí llegó tarde, pero tiene un justificante como de este día, yo puedo modificar este dato dando doble clic y modificar y decirle, ok, no, realmente esta persona no entró a las 17:57, esta persona llegó temprano, pero me pidió permiso porque tenía una cita con el médico, entonces le vamos a poner que él llegó a las 9. Y guardar. Realizo mi cálculo nuevamente y si se fijan, ahora se modificó. Entonces también puedo agregarle, ok, también checó salida y su salida fue a las 17 horas. Ok, un error. Ok, perdón, lo hice de una forma incorrecta. Ok, aquí nos está apareciendo. Entonces tengo que crear dos eventos de ese día. Por ejemplo, ahorita voy a crear que ese día sí tiene salida a las 17 horas. Guardo. Si fijan, tenemos que para el día 2 de julio el sistema tiene una entrada que sí vino del reloj checador, pero una salida que yo estoy agregando manualmente, ¿sí? Entonces, cierro, realizo mi cálculo de nuevo y ahora sí, esta persona ya tiene su entrada a las 9, su salida a las 5 y cumplió con sus 8 horas. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues cuando realicemos un reporte de un compilado de datos estadísticos, si nosotros no colocamos estos datos o no modificamos estos datos, pues podemos afectar las labores de esta persona. Lo ideal en este punto, evidentemente, es poder tener esos datos desde el reloj checador, pero habrán excepciones que son las que podremos modificar aquí.